Vamos con el análisis de mi compañero y amigo Luis Soriano, que es de vital importancia el punto de vista que él ejecuta cada martes y lo abrazo con mucho afecto. Luis Soriano, ¿cómo te va? Excelente mañana, ¿qué nos tienes? Hola Toño, muy buenos días, tengas tú y todo tu auditorio, gusto saludarlos. Y mira, fíjate que el día de hoy es el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio. Y si me permites, platiquemos de esto. Por favor, adelante. Mira, empecemos diciendo lo que dice Antonio Guterres, que es el secretario de la ONU, en donde menciona una frase muy interesante. Dice, el odio es peligroso para todos, por lo que combatirlo también debe de ser una tarea de todos. Sí. Y desde ahí inicia el tema, ¿no? Habrá que entender qué es el discurso de odio. Y el discurso de odio es concebido como cualquier tipo de comunicación, ya sea verbal, escrita o conductual, que utiliza el lenguaje peyorativo o discriminatorio hacia personas o grupos basados en sus creencias, origen étnico, religión y otros aspectos. En todo el mundo, Toño, se observa el aumento de discursos que incitan a la violencia, a la intolerancia. Evidentemente, lo que se busca es generar el daño hasta lo físico, no solamente aprovechando las afectaciones ya psicológicas, sino también buscando aprovecharse de las afectaciones emocionales que tiene la gente en su vida común. Este discurso, Toño, es una amenaza latente para los derechos humanos y la estabilidad social, propiciando evidentemente conflictos, tensiones, teorías conspirativas, prejuicios y discriminación de cualquier tipo. ¿Qué tipo de discriminación principalmente son las que más afectan? Evidentemente el racismo, la Claro. xenofobia, la misoginia, la islamofobia y la homofobia, entre otras, ¿no? En este caso, las nuevas tecnologías y el fácil acceso a las redes de comunicación en el mundo, pues nos juegan en contra, porque esto facilita que este contenido, evidentemente retórico y divisorio, se establezca a nivel mundial. ¿Cómo ves? Bueno, la verdad es que este efecto del odio no es lamentablemente nuevo, ¿no? Por desgracia. Así es, sí, no, de mucho tiempo para acá, pero fíjate que eh, el discurso de odio, Toño, se ha agravado todavía más en estos tiempos. Sí, Tan se ha sí. agravado, imagínate el nivel de gravedad que la ONU en el año 2021, precisamente ya como el 18 de junio, se proclama este día para contrarrestar los discursos de odio, pero fue en el 2021 por lo mismo, por la gravedad y por lo agravado que se empieza a generar esta situación en todo el mundo. ¿Con qué finalidad tiene este día, Toño? La finalidad es buscar promover el diálogo y la tolerancia interreligiosa e intercultural para evidentemente eliminar el odio en los discursos de las diferentes índoles, pero está delicado, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, hasta en el deporte hay este tipo de expresiones de odio, ¿no? En el Así deporte, es. el racismo, eh, el, el, el clásico, ¿no? Sí, ese es un discurso, es una manifestación, aunque si se realizara en lo individual estaríamos hablando de discriminación, Claro. pero como tú bien lo dices, como estamos hablando de lo colectivo, este grito que se hace al portero al portero contrario cuando despeja, etcétera, pues ahí estamos hablando de homofobia y es un discurso generalizado que lo que busca es eso, violentar o ridiculizar ciertas características de las personas o ciertas cualidades que se tienen. Pero imagínate, Toño, acordémonos qué es lo que pasó hace poco precisamente en la campaña electoral que terminó y no vayámonos a lo nacional, quedémonos en lo local, a nivel local. Recordarás que Eduardo Rivera, en un acto público, en un acto con sus agremiados, con gentes que lo seguían, eh, generó precisamente un discurso de odio al decirle a su gente o a su equipo
y oficializar el concepto de morenaco, por ejemplo, ¿no? Que eso finalmente es un discurso de odio o se debe calificar como un discurso de odio. Y por lo mismo, nosotros como Voz Ciudadana por los Derechos Humanos presentamos una queja contra este entonces candidato a la gobernatura de Puebla por la emisión de este discurso de odio que se fue generando. Pero fíjate que esto motivó, Toño, que nos diéramos cuenta del débil sistema de derechos humanos que tenemos en nuestro estado de Puebla y lo difícil que los ciudadanos la tenemos para encontrar dignificación en los derechos humanos. Es complicado, ¿no? Sí, 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 sin duda, y siempre lo hemos denunciado en estos micrófonos. Sí, ¿no? Y te platico, algo que identificamos nosotros y que nos dimos cuenta es que no tenemos una instancia a nivel estatal legalmente constituida o legalmente creada para presentar quejas en materia de discriminación. Y esto oficialmente manifestado y de manera oficial lo manifestó la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando, siendo la única instancia de derechos humanos que recibe quejas, presentamos nuestra queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos nos dijo, nosotros no somos la instancia responsable de atender temas de derechos humanos en materia de discriminación. Y eso es gravísimo, gravísimo, Toño, porque entonces los ciudadanos nos quedamos a merced de la interpretación de autoridades que no les interesa hacerse responsable de cuál es su función principal. Y hablo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y remitiendo el asunto a la CONAPRED. Y la CONAPRED, al final del día, es la que está analizando y estudiando el caso en donde se encuentra en el estado, en la Ciudad de México, en donde nosotros para podernos comunicar no es como que agarrar nuestro coche e ir al centro histórico de la ciudad a ver cómo va nuestro asunto, sino tendríamos que trasladarnos a la Ciudad de México, tener que hablar, tener que mandar exhortos, o sea, se complica todo el proceso jurídico y todo el proceso por culpa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no es capaz de interpretar que es obligación de ellos tener que atender a esto, pero porque el marco jurídico así se los permitió, ¿no? O sea, les da la libertad de poder decidir ellos qué van a hacer y pues su decisión es esa. Es un tema delicado, precisamente un día como hoy, es importante que el 18 de junio se empiece a gritar y se empiece a señalar que las instancias de derechos humanos en el estado de Puebla no defienden derechos humanos, porque actos de discriminación violentan derechos humanos. Y si las instancias de derechos humanos en el Estado no las atienden, es un tema gravísimo para el Estado, porque entonces los ciudadanos se quedan en un estado de indefensión, Toño. Completamente. No tienen a dónde atender. Completamente de acuerdo. Luis, si no se controla el discurso de odio, ¿qué podría suceder? Tenemos que atacarlo, sin duda. Así es necesario tener que enfrentar este escenario de lo que es el discurso de odio, que es una situación gravísima de lo que está pasando. Los discursos de odio lo que provocan es violencia, Tony. Y violencia sistematizada y violencia que exacerba y violencia que puede ser justificada porque hay un líder social, porque hay líderes o grupos o sectores de la sociedad que se vuelven sectarios, que empiezan a provocar que está bien, que es normal que tengan que violentar a aquellos que no piensan o no se ven inclusive igual que este grupo que está pretendiendo volverse único en la sociedad o unificar criterios en la sociedad. Es grave porque esto puede motivar violencia física, violencia emocional, violencia sistematizada, violencia institucional, y esto no lo podemos permitir. Es tan malo los actos de violencia como de esta naturaleza, como tan malo el tratar de unificar o volver único el pensamiento con todos aquellos que piensan diferente. Al contrario, lo que tenemos que provocar o incentivar es el respeto al pensamiento diferente y a las opiniones diferentes. Sin duda alguna. ¿Con qué rematas, Luis?
Pues nada más agradecerte, Toño, y por favor a las autoridades pongan especial énfasis y ojo a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en lugar de estarnos ayudando, lo que está haciendo es perjudicándonos a todos los poblanos. No es la comisión de una sola persona o de los intereses de una sola persona, sino es la comisión de todos los poblanos, y toca ahora sí hacer que sea una comisión, que sea una defensoría del pueblo, para el pueblo, con el pueblo y desde el pueblo. Ya basta de estos cacicazgos que se han formado en estos 5 años en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Toño. Perfecto, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Luis, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo martes. Gracias, hasta luego, buena tarde, buen día. Buen día, hasta luego, las 9 de la mañana en punto, Lupita.